Muy buenas noches a todos los que se enlazan a través de las plataformas sociales de Facebook o YouTube. En esta ocasión estamos iniciando con un programa de Diplomado en Ministerio Cristiano, el cual es una guía de aprendizaje para líderes de la iglesia local. Esta iniciativa surge precisamente de la necesidad que existe actualmente en las iglesias donde se han levantado grupos en el cual por X o Y motivo los hermanos que se dedican al servicio no han tenido la oportunidad de ir a una escuela bíblica formal, etcétera, no tienen por qué hacerlo tampoco. La palabra de Dios nos dice a nosotros la importancia de encargar a hombres fieles el ministerio de enseñar. De modo que queremos cubrir esa necesidad que existe en la iglesia de hermanos que pueden colaborar en el ministerio dentro de la iglesia local y que generalmente son hermanos que tienen trabajos seculares, familias y compromisos, pero que han sido llamados también para servir en la iglesia. Estos hermanos son muy valiosos eh, para el ministerio y para la fortaleza espiritual de la iglesia. Básicamente está dirigido a estos hermanos este diplomado que cuenta de más de 50 lecciones. Y la idea es que se aprenda con la lectura, con el escuchar y con la repetición permanente y la revisión permanente de los distintos temas. Vamos a tratar de ser lo más claro, breve y conciso en cada una de las lecciones que estamos enfocando en cada sesión que vamos a grabar. Muy bien, vamos a ver primero la lección número 1. En la lección número 1 estamos viendo el Antiguo Testamento. En primera instancia, nosotros aquí vemos que se trata de... En primera instancia, vemos que la Biblia es una colección de 66 libros o documentos, ¿no? Inspirados por Dios, de los cuales el Antiguo Testamento está constituido por 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento por 27. ¿Quiénes fueron los autores de estos libros? Bueno, fueron profetas, sacerdotes, líderes, reyes, etc. Podemos decir que el Antiguo Testamento fue escrito en su gran mayoría en el idioma hebreo, con excepción de algunos pasajes que fueron escritos en arameo. Por otro lado, pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné o popular que se señala, ¿no? Muy bien, seguimos pues explicando el Antiguo Testamento de forma breve. Podemos decir que el Antiguo Testamento inicia con el relato de la creación del universo y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida de Cristo. 400 años antes de la primera venida de Cristo ya se había culminado el Antiguo Testamento. Los libros ya se habían escrito, ¿no?
Fíjese que había pasado ya bastante tiempo después que se había culminado el último libro del Antiguo Testamento. Bien, podemos sintetizar lo que trata el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Trata sobre la creación del universo, trata sobre la caída del hombre, trata sobre el juicio del diluvio sobre la tierra, sobre Abraham, Isaac, Jacob o Israel, que fueron los padres de la nación escogida, y podemos decir que trata también de la historia de Israel. Dentro de lo que es la historia de Israel, podemos decir también que vemos el exilio en Egipto, que fue de 430 años aproximadamente, el éxodo y su tiempo en el desierto, que fue de aproximadamente 40 años también, la conquista de Canaán, 7 años, la era de los jueces, que fue de 350 años, luego vino la etapa de los reyes, en la primera etapa de reyes o del Reino Unido, que fueron bajo el reinado de Saúl, David y Salomón. Esta etapa duró más o menos 110 años. Y luego viene una etapa, por causa del pecado, que podemos denominar el reino dividido en dos, Judá, por un lado, e Israel. Esta etapa duró 350 años. Posterior a esta etapa viene lo que se denomina el exilio en Babilonia, que fue profetizado y duró 70 años. Y sí, seguido a este dato, podemos mencionar que viene el regreso y reconstrucción de la tierra, ¿no?, de Israel. Eso duró 140 años más. Muy bien. En cuanto a la clasificación de los 39 libros de la Biblia, podemos decir que están clasificados en 5 categorías. Ellas son la ley, la historia, los profetas mayores, los profetas menores y también sabiduría. Bien, vamos a ver así rápidamente. La ley está constituida por los primeros 5 libros llamados la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Historia, constituido por 12 libros, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Sabiduría por Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así está dividido, diríamos, el Antiguo Testamento. Bien. Después de escritos los libros del Antiguo Testamento, se puede decir que hubo 400 años de silencio, durante el cual Dios no habló ni inspiró ninguna escritura más. Y ese silencio se rompe o termina con la llegada de Juan el Bautista, quien anunció al Salvador prometido por los profetas. Así culminamos esta primera lección y vamos a ver la segunda lección también. La segunda lección trata sobre el Nuevo Testamento y, como señalamos, el Antiguo Testamento está constituido por 39 libros, mientras que el Nuevo por 27 libros. Esos 27 libros
empiezan con los 4 evangelios, los cuales mantienen un mismo temario, que es el nacimiento, la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Eso es lo que diríamos que el contenido que mantienen los 4 evangelios es el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, ¿no? De modo que podemos señalar que estos escritores enfocan, por un lado, la venida del Dios hombre y por otro lado, a Jesucristo desde la perspectiva de Salvador del mundo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Mateo trata de Cristo de la perspectiva del reino, Marcos de la perspectiva de siervo y Lucas enfoca la naturaleza humana de Cristo, mientras que Juan enfoca la deidad de Cristo, ¿no? Ya diríamos que esto es lo que cada uno de estos evangelios plantea o enfoca de forma más particular, ¿no? Volvemos y repetimos. Podemos señalar que Mateo trata a Cristo como rey, por eso se habla del reino. A Marcos trata a Cristo, el tema de Cristo, como siervo. Lucas trata la naturaleza humana de Cristo y Juan toca el tema de la deidad de Cristo. Seguimos adelante. En este sentido podemos decir que el propósito y el plan redentor de Dios se llevan a cabo en las Escrituras. Se destacan constante y repetidamente 5 temas. ¿Cuáles son esos temas? La persona de Dios, el juicio por el pecado y la desobediencia, la bendición por la fe y la obediencia, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado, el reino venidero y la gloria. Son los grandes temas que trata, diríamos, todo el Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver un poquito más cada uno de estos puntos que hemos señalado, ¿no? En relación a la revelación de la persona de Dios sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y darse a conocer a sí mismo. Importante ver que la Biblia siempre nos describe a un Dios soberano. Una característica de Dios es que es soberano. He repetido varias veces eso porque es importante entender la Sagrada Escritura y con quién estamos tratando cuando se trata de Dios. Dios no es una persona como yo tratar con un amigo o tratar con mis padres o con un familiar o con un vecino. No. En la relación, quizás con un amigo o con alguno, pudiera haber una relación donde tratamos de consensuar, etcétera, etcétera. Aquí lo que queremos dar a entender es que Dios es una de sus cualidades fundamentales, es que Él es soberano. Es decir, muchos textos bíblicos hablan de que nadie aconseja a Dios. Dios no consulta con nadie. Dios no nos pide nuestra opinión sobre lo que Él va a hacer o lo que está haciendo. En ese sentido, Dios es soberano. Y como soberano, su carácter de soberano lo mantiene permanentemente, ¿no? Seguimos. Por otro lado,
entendiendo que Dios es soberano, también tenemos que hay una revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia, y una y otra vez. Eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, sobre todo desde la creación. Quienes primero fallaron fueron nuestros padres, y Dios eh, toma acciones sobre la falta del hombre y la mujer. Y así sucesivamente podemos mencionar en datos históricos relevantes, como fue el caso de Caín, como fue el caso de los tiempos de Noé, donde el mundo fue arrasado por un diluvio, Sodoma, Gomorra y miles de situaciones. Demuestra claramente que Dios es todopoderoso y soberano y divino, y que Él castiga el pecado y la desobediencia. Bien, vamos a ver la lección ahora número 4, en donde tratamos la revelación de bendición divina por la fe y la obediencia. Hemos visto pues que la desobediencia y el pecado es castigado, pero también la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios bendice la fe hacia Él, y que Dios bendice la obediencia hacia Él. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Sagrada Escritura se resalta el sacrificio de Abel, también se resalta la fe de Abraham, se resalta también la fidelidad de Noé en un mundo de pecado. Noé se atreve a creer en los principios divinos, ¿no? Y Dios esto sabe premiar a los que le han sido fieles. Dios es un Dios que castiga la desobediencia, pero también un Dios que sabe bendecir y premiar a los que son fieles, le obedecen y andan por fe. Muy bien, también vemos que la palabra de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, diríamos que inicia con un protoevangelio desde el Génesis, y a través de todos los libros del Antiguo Testamento se habla una y otra vez de el Mesías Salvador, ¿no? Y finalmente se concretiza con la llegada de Jesús. Por eso podemos decir que un tema fundamental es la revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado, que fue precisamente como culmina el ministerio de Cristo Jesús, ¿no? Siendo Él sacrificado en la cruz por nuestro pecado. Esa fue la misión de Cristo Jesús. Y esa no fue algo que fue improvisado, fue el proyecto de Dios para salvar al hombre de pecado. Pero ¿a cuál hombre? La palabra dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos entonces finalmente la revelación del reino y la gloria de Dios, que tiene que ver precisamente con iglesia como una expresión del reino, pero a su vez esa segunda venida de Cristo que se dará, diríamos, nos permitirá ver ese reino en toda su extensión y realidad, ¿no? La iglesia es una extensión del reino ahora mismo en la tierra, pero el reino de Dios está en los cielos, la iglesia como extensión está en la tierra, pero aquel día es glorioso, Cristo vendrá ya no a morir por segunda vez por el pecado, sino a llevarse a su iglesia. Es un día que todos nosotros por fe esperamos. Muy bien,
hasta aquí dejamos esta, diríamos, síntesis de 4 lecciones, y en la próxima sesión vamos a hablar resumidamente de qué trata cada uno de los libros de la Biblia, empezando por el libro de Génesis. Esperamos que usted se interese por estudiar cada lección. Cada una de estas lecciones tiene ejercicios del cual usted puede echar mano del documento para poder responder a estos ejercicios. Y la idea es que usted pueda siempre leer y releer hasta que se le quede en la mente estos conceptos importantes que debe manejar los que son ministros en la iglesia local. Esperando que sea de apoyo estas lecciones para ustedes. Se despide de ustedes el profesor Leopoldo Valdés.